voluntario, obedece a nuestra voluntad, se encuentra pues en zonas periféricas como brazos, piernas, lengua, cuello. Y estos músculos están formados por fibras musculares que se van a agrupar entre ellas un tejido conectivo que los separa. Cada fibra separada por tejido conectivo. El músculo estriado, ¿cuáles son sus características histológicas? Tiene estrías, por eso es estriado. Vean las estrías longitudinales a lo largo y transversales, que son verticales. Estrías longitudinales y estrías transversales. Los núcleos del músculo estriado esquelético son cada fibra muscular, son fibras alargadas, cilíndricas, o sea, forma de cilindros, como tubitos, cilíndricos, largas, para diferenciar de los otros tipos de tejidos musculares. Y los núcleos, ahora sí, son periféricos, es decir, no son núcleos centrales, sino se encuentran en la superficie externa, excéntricos, por fuera del centro. Y son varios núcleos que se encuentran en cada fibra muscular. Realmente, recuerdan ustedes, las células tienen un solo núcleo, ¿no? Esta célula, que es fibra muscular, tiene varios núcleos y son periféricos y son aplanados, achatados. Muy bien. Básicamente eso es lo que vamos a ver de un inicio. Ahora vamos a desarrollarlo, vamos a ver. El músculo estriado cardíaco tiene otras características. Comparte con el músculo esquelético, que tiene estrías también, igualmente estrías longitudinales y estrías transversales. Los núcleos en fibras musculares cardíacas son únicos, un solo núcleo o máximo dos núcleos. Estos núcleos están rodeados de un halo blanquecino que corresponde al glucógeno que contienen al interior. Cada cierto espacio dentro del trayecto de la fibra muscular cardíaca se va a encontrar estas zonas que ven acá, que se denominan discos intercalares, que solo lo tienen el músculo estriado cardíaco. Estos discos intercalares, también llamados estrías escaleniformes por otros autores, por otros libros, lo que hace es unir las fibras unas con otras y así aumentar un poco la velocidad de la conducción cardíaca. El músculo liso, como su nombre lo indica, es liso, no tiene estrías. Sus fibras musculares son cortas, a diferencia de las fibras musculares esqueléticas, que son largas y cilíndricas. Aquí son cortas y en forma de uso, es decir, un poco más ancho en el centro y adelgazadas las células en los extremos. Un solo núcleo, que es central, en el centro de la célula, de la fibra, alargado el núcleo, o a veces ovoide, como este. Bien, algunas generalidades entonces, prácticamente lo que dije. La fibra muscular o célula muscular, o miocito, también se llama mio, es músculo, o sea, por miocardio, significa músculo cardíaco. Miocito es cada célula, o también llamada fibra muscular. Es la unidad estructural y funcional del músculo, tanto del músculo esquelético, músculo cardíaco, músculo liso. Especializa funciones, contracción y movimiento. Esta imagen, la que vemos acá, muestra fibras musculares estriadas esqueléticas en corte transversal. Es decir, las fibras musculares pueden estar tiene dos disponibilidades: en corte longitudinal a lo largo, eso más, o en corte transversal, solamente se ven los bordes, es decir, como si fuera acá esta herramienta, así, es longitudinal, pero a veces los cortes en el mismo
tan directos de forma vertical, sino en forma horizontal, y solamente se puede ver la parte externa y todo el resto por detrás ya no se observa. Eso ocurre aquí en este corte transversal, donde vemos también fibras musculares estriadas, esqueléticas, en corte transversal, donde mantiene sus núcleos periféricos, una característica importante porque solamente las fibras musculares estriadas esqueléticas tendrán núcleos periféricos. Se ven aquí las estrías, y dentro de cada fibra muscular van a haber unas estructuras pequeñitas que se llaman miofibrillas. Es decir, cada fibra muscular en su interior contiene miofibrillas, y en las miofibrillas se encuentran dos proteínas contráctiles, que son la actina y la miosina, proteínas contráctiles en forma de filamentos delgados de actina, filamentos gruesos de miosina, y que participan activamente en el fenómeno de la contracción muscular. Nuevamente, corte transversal, ya deben conocer cómo es el corte transversal, no está de largo, sino mostrando solamente la parte anterior, todo el resto está por detrás y no se observa. Fibras musculares estriadas, esqueléticas, con su núcleo periférico. Miren el núcleo periférico. En la periferia. Dentro, las estrías con sus miofibrillas y con sus proteínas contráctiles, actina y miosina. En tejido muscular van a cambiar los nombres. Son las mismas estructuras conocidas, pero el tejido muscular cambian de nombre. Por ejemplo, la membrana plasmática o membrana celular se va a llamar en tejido muscular sarcolema. Esta membrana celular, membrana plasmática, tomará el nombre de sarcolema en tejido muscular. Y el citoplasma se llamará sarcoplasma. Sarcoplasma del cito. Sarco es un prefijo que significa músculo. Esta es una sarcómera. La sarcómera es la unidad estructural y funcional de la miofibrilla y de la contracción muscular. Para que se contraiga el músculo es necesaria la presencia de esas proteínas, actina y miosina, es necesaria la presencia del ion calcio, y es necesario la presencia de una conexión entre el sistema nervioso con las fibras musculares. Hay axones que llegan desde el sistema nervioso periférico, que van a posarse sobre cada una de las fibras, un axón sobre una fibra, y así cada fibra muscular va a recibir un axón para darle la contracción. La única manera que termine la contracción muscular satisfactoriamente es que se cumplan estos tres elementos: presencia de actina y miosina en la sarcómera, el ion calcio que ingrese y la conexión de fibras nerviosas, axones de los nervios periféricos sobre la superficie de cada una de las fibras musculares que se van a contraer. No todas se contraen. Muy bien. Entonces, esta es una sarcómera. ¿Qué es una sarcómera? Es una muy pequeña porción, porque hay millones de sarcómeras, es una pequeña porción de la fibra muscular y que tienen la función de producir gran parte del fenómeno de la contracción. Una sarcómera está constituida por el espacio entre una línea Z y la siguiente línea Z. Para hablar de línea Z tenemos que ver
en qué consisten estas líneas y bandas. Lo vamos a explicar ahora brevemente, porque más adelante vamos a ver una estructura similar y con una explicación mucho más detallada. Entonces, la sarcómera viene a ser una muy pequeña parte de la fibra muscular, porque hay miles y millones de sarcómeras, y que va a intervenir en el fenómeno de la contracción. Esa sarcómera, dije, está cada una de ellas, que son de gran cantidad, entre una línea Z y la siguiente línea Z. Para hablar de líneas vamos a explicar de esta manera. La fibra muscular tiene miofibrillas. Las miofibrillas presentan estas dos proteínas contráctiles, actina y miosina. Esta actina y miosina dentro de las miofibrillas se organiza en bandas y en líneas. La banda A es la banda oscura y contiene en su interior actina y miosina. La banda I es banda clara y contiene solo actina. Por el momento nos interesa la banda I. La banda I, banda clara, que solo contiene actina, tiene en el centro mismo de la banda I una línea Z. Esta es la línea Z que está en la mitad de la banda I. La otra mitad de la banda I está por acá. Acá tenemos otra línea Z que está en la mitad de esta banda I. Esta banda I por ahora la dejamos. ¿Por qué? Porque la sarcómera está desde una línea Z hasta la siguiente línea Z. Y la línea Z se encuentra en la mitad de la banda I. Todo lo que está por dentro es una banda A. Aquí hay entonces, en esta banda A, vamos a encontrar actina y miosina. Y en la banda I, solo actina. Muy bien. Ahora, esta es una sarcómera. Pero no solamente actina y miosina intervienen en este fenómeno de la contracción. Interviene también el ion calcio. El ion calcio se encuentra en el plasma de la sangre. El plasma es la parte líquida de la sangre, la otra parte son los elementos formes, que están formados por los glóbulos rojos y glóbulos blancos. Desde el plasma, donde se encuentran, entre otros elementos, el ion calcio, ese ion calcio es atraído por las sarcómeras y va a ingresar el ion calcio por este túbulo transverso o túbulo T. El ion calcio llega por acá, se almacena inicialmente en estas cisternas, llamadas cisternas terminales, para luego pasar a el sarcoplasma. El sarcoplasma contiene abundante retículo endoplasmático liso, pero ese retículo endoplasmático liso que nosotros conocemos como una de las organelas, junto con el aparato de Golgi, con mitocondrias, etc., ese retículo endoplasmático liso va a llamarse diferente en tejido muscular y se llamará retículo sarcoplásmico. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el retículo sarcoplásmico? Es el retículo endoplasmático liso que solo ha cambiado de nombre y es muy activo en las fibras musculares, este retículo sarcoplásmico. Entonces acá se almacena el ion calcio finalmente en este retículo sarcoplásmico y ese ion calcio va a ser administrado por la sarcómera, que va a liberar calcio de una manera gradual, como dice acá, dosifica el calcio gradualmente para cada contracción muscular, va soltando calcio con la contracción. Y claro, no es necesario que se agote porque siempre va a estar liberando calcio por acá y va a seguir almacenando. Bueno, luego explicaremos un poco más en otros cortes histológicos y el mismo dibujo también, pero más lleno de músculo esquelético, fibras musculares estriadas en corte longitudinal y muy cercano vamos a encontrar corte transversal.
porque así se encuentran distribuidas las fibras musculares, cortes longitudinales y cortes transversales, así que están atravesados, para darle más fuerza, más fortaleza a la parte muscular. Corte transversal, corte longitudinal. Siempre con sus características, a tener pues sus propias estrías, en cualquiera de los dos, digamos, disposiciones, longitudinal o transversal. Entre las fibras musculares vamos a encontrar tejido conectivo. Este es tejido conectivo, acá hay adipocitos, hay vasos sanguíneos, también en regular cantidad, hay algunas fibras. Es tejido conectivo laxo. Y también por aquí van a entrar tejido conectivo. Las fibras musculares no están unidas unas con otras, sino están separadas ligeramente por tejido conectivo, como ya lo veremos más adelante. Corte longitudinal a lo largo de fibras musculares estriadas esqueléticas, estrías notablemente, estrías transversales, estrías longitudinales, los núcleos periféricos, excéntricos, aplanados, numerosos, varios núcleos en cada fibra muscular. Las fibras musculares se han dicho que son largas, cilíndricas, y las estrías. Tejido conectivo entre fibra y fibra. Realmente, fibras musculares estriadas se notan aquí mucho más las estrías transversales y estrías longitudinales en corte longitudinal y en corte transversal. Acá hay un espacio de tejido conectivo, esto se llamará perimecio. Perimecio, ya lo veremos en otras imágenes del perimecio, que va a rodear a los fascículos musculares. ¿Qué es un fascículo muscular? Es un conjunto de muchas fibras musculares que se juntan formando fascículos. El músculo en su totalidad, cualquier músculo que sea, tiene numerosos fascículos. Cada fascículo en su interior tiene numerosos fibras musculares. Realmente, corte transversal, corte longitudinal a lo largo. Longitudinal, nuevamente transversal, un par de hileras de longitudinal y sigue transversal. Así es la disposición de la fibra muscular en sus dos cortes. Acá solamente corte longitudinal, las estrías se notan bastante bien, tenemos hacia los lados, periféricamente de los núcleos, son aplanados, múltiples. ¿Qué es el fascículo muscular? Es el conjunto de muchas fibras musculares. Por ejemplo, acá este es un fascículo muscular. ¿Por qué es un fascículo muscular? Porque tiene en su interior varias importantes fibras musculares que están rodeadas por el perimecio. Las fibras musculares también tienen su propio tejido conectivo reticular y este se llamará endomisio. El músculo en su integridad también tiene un tejido conectivo que lo reviste, que es el epimisio. Tenemos acá músculo. Este es un músculo todo esto. Está rodeado por un tejido conectivo denso, colagenoso, fuerte, protector, y es el epimisio. Ya hemos dicho que el músculo tiene en su interior numerosos fascículos. Cada fascículo está envuelto también en tejido conectivo denso y que se denomina perimisio. Entonces, cada fascículo encierra en su interior numerosas fibras musculares. Entonces, acá están las fibras musculares. Si aquí sacamos uno de estos fascículos, fuera como abrir un cajón, vamos a ver que tiene numerosas fibras musculares. Sacamos una de las fibras musculares, le damos mayor tamaño, y la vemos acá, fibra muscular con su núcleo excéntrico, periférico, y en la parte interna de las fibras musculares encontramos las miofibrillas con sus proteínas contráctiles, actina y miosina.
el inicio es la estructura de todo el músculo, ¿no? Que tiene el músculo, fascículos musculares, numerosos fascículos, ese es un fascículo, que tiene el fascículo en su interior, fibras musculares. El fascículo está envuelto por el perimisio y las fibras musculares están envueltas por el endomisio. El endomisio ya, como son pequeñas fibras musculares, ya no va a tener una envoltura de tejidos densos, colágeno. Fibras reticulares son las fibras de tejido conectivo también que rodean cada una. Normalmente por fuera el epidemicio, por dentro tenemos los fascículos están recubiertos por el perimisio, cada fascículo contiene en su interior fibras musculares, cada fibra muscular, las cabezas de flecha señalan el endomisio, que es un tejido conectivo reticular que envuelve a cada una de las fibras musculares. Dice cortes transversales del músculo estriado esquelético, en el que se observan las tres envolturas del tejido conectivo, el epimicio, todo el músculo, el perimisio, flechas negras, y alrededor que envuelve el fascículo y el endomisio, cabezas de flecha, endomisio, que envuelve cada fibra. Todos los tejidos, la mayoría de los tejidos tienen una membrana basal. Sobre la membrana basal se ubica el tejido como algo protector, del cual depende de la membrana basal. Entonces, esa membrana basal se llama lámina externa en las fibras musculares. La lámina externa tiene dos componentes. El endomisio, que ya hemos hablado, que son fibras reticulares, y una serie de glúcidos, azúcares. ¿Qué azúcares tenemos? Los glucosaminoglicanos, los azúcares simples y azúcares compuestos, como son los polisacáridos. Son los componentes de la membrana, pueden preguntar en el teórico. Entonces la membrana basal de la fibra muscular tiene fibras reticulares que corresponden al endomisio y azúcares como glucosaminoglicanos, azúcares simples y polisacáridos que son carbohidratos complejos. Estas son las fibras musculares, cada una de ellas, la flecha señala, la membrana basal, que está resaltada porque se ha hecho una coloración especial para ver la membrana basal más limpia. Este joven tiene esta musculatura con fibras musculares estándar, normales, entre comillas, pero en el sentido de que esas fibras musculares pueden crecer en base al ejercicio, en base pues a una, digamos, sobreproducción de oxígeno y de otras sustancias bioquímicas, y se hipertrofia. O sea, ¿qué es la hipertrofia? Es el aumento de tamaño de las células. La hiperplasia es el aumento en número de las células. Acá, hipertrofia, aumentado el tamaño de las células que tenía antes, se agrandaron cada célula. En cambio, en la hiperplasia hay una reproducción de células, como por ejemplo, una mujer gestante, la mama, comienza a multiplicarse las células, eso se llama hiperplasia, digamos, gestacional. Y cuando ya termina el periodo del embarazo, pues regresiona y va hacia su situación normal, ¿no? Esa hiperplasia es hormonal, gracias a mayor cantidad de hormonas circulantes. Las miofibrillas, que hemos dicho que se encuentran en la parte interna de cada fibra muscular. Es una fibra muscular, si la vemos con mayor detalle, que tiene en su interior miofibrillas. Estas miofibrillas contienen actina y miosina. Miofibrillas dentro de cada fibra muscular estriada esquelética reconocida por los núcleos periféricos.
también por las estrías. Realmente fibras musculares estriadas. Y aquí es lo que vamos a ver en la fibra muscular, es un poco de explicación de las bandas A, banda C, línea, etc. Entonces tenemos 1, 2 y 3 fibras musculares. Acá vemos uno de los núcleos aplanados. Las fibras musculares están separadas por tejido conectivo, que es el endomisio, el núcleo cuerpo. Entonces vayamos al interior de esta fibra muscular central. Habíamos dicho que la fibra muscular, cuando uno lo observa con más detenimiento, mayor aumento, vamos a ver miofibrillas. Estas miofibrillas están organizadas en bandas y en líneas. Hay dos tipos de bandas: bandas A o bandas oscuras, intercaladas con las bandas I como bandas claras. Una banda oscura, una banda clara, una banda oscura, una banda clara. O sea, una banda A, una banda I, banda A, banda I. El centro de la banda I tiene la línea Z. O sea, estamos diciendo que esta es una fibra muscular. Acá están las miofibrillas. Las miofibrillas se representan como bandas A y banda I. La banda A solo tiene, mejor dicho, la banda A tiene las dos proteínas, actina y miosina, mientras que la banda I solo tiene actina. Y en la parte central de la banda I encontramos la línea Z. Una sarcómera será la distancia que existe entre una línea Z y la siguiente línea Z. Acá hay una sarcómera, una banda A en el medio. La mitad de cada banda I es la línea Z. Esta otra mitad de arriba pertenecerá a la sarcómera de acá. Acá una sarcómera, deja otra sarcómera. Tercera sarcómera. Cualquiera de estas, por supuesto. Cualquiera de estas es cualquier fibra. Y aquí vamos a ver lo mismo, pero ya en esa estructura que la vimos al principio. La sarcómera es la distancia entre una línea Z, que está a la mitad de la banda I, la otra mitad está por acá, y la siguiente línea Z, que es la mitad de esta otra banda I, la otra mitad está por acá y pertenecerá a la siguiente sarcómera. Entonces tenemos que la banda A tiene tanto actina como miosina. Banda A, tanto actina como la miosina. Mientras que la banda I tiene solo actina. Solo actina la banda I. También vemos la participación del ion calcio, que ya habíamos explicado que desde el plasma de la sangre, que está dentro del vaso sanguíneo, puede liberar un poco de calcio. Ese calcio va a ingresar a través de los túbulos T transverso, y el calcio va a llegar a almacenarse inicialmente en estas cisternas terminales para luego pasar a el retículo sarcoplásmico, que está en el sarcoplasma. Acá se almacena y ese calcio va a dosificar la sarcómera para las contracciones musculares. Acá tenemos el sarcolema, es decir, la membrana plasmática, y este es el sarcoplasma, el citoplasma. Existen dos triadas. ¿Qué es una triada? Una triada es un túbulo transverso, un túbulo T, más dos cisternas. 1, 2, 3 triadas. Existen en cada sarcómera una triada por acá y otra triada por acá. Dos triadas. Existen dos triadas por cada sarcómera.
Una tríada que es un túbulo T, túbulo transverso, y dos cisternas, una y dos. Del otro lado, bueno, acá seguimos viendo fibras musculares estriadas, esqueléticas, núcleos periféricos, ordenados, acá igual, acá tenemos fibras musculares que se van a posar a través del hueso, tejido óseo, y eso lo hace mediante los tendones. Fibras musculares, corte transversal, fibras musculares que se observan acá, las miofibrillas, bueno, por fuera, los núcleos periféricos que se encuentran un poco más claros en esta coloración. Mismo, fibras musculares estriadas esqueléticas, las estrías visibles, los núcleos también periféricos. Mismo, núcleos periféricos, las estrías muy visibles, transversales, longitudinales. Igual aquí, la misma formaciones en corte longitudinal. Ahora vamos a ver la placa motora terminal, o también llamada unión neuromuscular. Entonces, ya habíamos hablado sobre el eucalcio, sobre actina y miosina, de las miofibrillas, y ahora toca ver que también es necesario para que haya una adecuada contracción muscular la presencia del sistema nervioso, en este caso el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico que envía hacia, eso lo vamos a ver, el sistema nervioso periférico a la semana próxima. Envía entonces este sistema nervioso periférico axones para que cada axón, un axón se pose sobre cada fibra muscular para hacer ese contacto neuromuscular, eso se llama unión neuromuscular, para que así se pueda producir la placa motora terminal. Este es el axón. Este axón con mielina es un axón mielinizado, y para que la mielina esté presente la elabora la célula de Schwann, que tiene un núcleo vistoso. Este axón va a tener sus prolongaciones, que son botones axónicos que se van a posar sobre la superficie de la fibra muscular. Como vemos acá, en este dibujo el axón está llegando con su mielina y su célula de Schwann con su núcleo grande y vistoso, había dicho, y el axón tiene unas prolongaciones como unos pies y se posan sobre las fibras musculares estriadas esqueléticas que están acá, que contienen ahí sus miofibrillas, que la vemos con bastante nitidez. Axón, que proviene del sistema nervioso periférico, se posa sobre la fibra muscular y forma la placa motora terminal. Fibras musculares estriadas esqueléticas, axones sobre cada una de las fibras, formando las placas motoras terminal para que van a completar todo este circuito de diferentes sustancias y conexiones nerviosas musculares. Placa motora terminal. La placa motora terminal, los axones que vienen del sistema nervioso periférico posándose sobre la fibra que tiene sus miofibrillas en su interior. Acá el músculo espíneo, que es el uso muscular, interviene en parte porque es necesario que para que haya una mucho mejor contracción muscular, el músculo se tiene que estirar, un elongamiento, un estiramiento, y ese estiramiento del músculo lo realiza el uso muscular, que ya lo veremos más adelante. Acá seguimos viendo más axones que se van posando sobre cada una de las fibras musculares estiradas esqueléticas, por acá, formando la placa motora terminal. Placa motora terminal. Acá vienen en manojos, vienen en
básicamente, ¿qué es un uso? Es una forma, digamos, de cualquier tejido. Por ejemplo, forma de uso tienen las células, las fibras musculares lisas. Un uso es una formación adelgazada en los extremos, un poco más ancha en el centro y se vuelve a adelgazar por acá. Este es un uso. Y se ha llamado uso muscular o neuromuscular, porque también hay conexión nerviosa. ¿Dónde se encuentra el uso muscular? Se encuentra entre las fibras musculares estriadas esqueléticas. Por ejemplo, acá hay una buena cantidad de fibras musculares estriadas esqueléticas y por ahí se colocan estos usos. Cada grupo de fibras musculares, una regular cantidad de fibras musculares, ahí en el centro de todo se colocan estos usos musculares. Este es un uso muscular que tiene una doble capa de cápsula, cápsula externa, cápsula interna, y sus células principales se encuentran acá, que son las mismas células musculares, estriadas esqueléticas, pero que se han empequeñecido y tienen, o sea, se han modificado para ejercer esa función de producir el estiramiento de estas células para que se contraigan de una manera óptima. Esas son las fibras musculares que están, estas de acá, son estas, fibras musculares estriadas esqueléticas extrafusales. ¿Por qué extrafusales? Como este es un uso, al uso se relaciona con lo fusal. Todo lo que está dentro del uso es fusal, intrafusal. Todo lo que está afuera es extrafusal. Por eso acá tenemos las fibras musculares intrafusales dentro del uso, y estas son las fibras musculares extrafusales. Por fuera del uso, estas fibras van a inducir a las fibras extrafusales a que estas se elonguen, se estiren para producir contracciones óptimas. Entonces aquí está, corte histológico, una cápsula, debajo de la cápsula un espacio intrafusal, en el centro tenemos una cantidad de 8 hasta 10 pequeñas fibras musculares estriadas esqueléticas que tienen sus núcleos periféricos. Estas son las que van a producir en estas fibras musculares estriadas esqueléticas extrafusales. Estas son las que ya conocemos, estas son las que se van a estirar. Tiene para ello también una conexión del sistema nervioso, llega aquí un axón mielinizado que se coloca dentro de cada uso muscular. Entonces dice, cuando el músculo se estira o se elonga, porque está producida, estos músculos son los que se elongan, se estiran gracias a estos usos musculares. Actualmente experimenta entonces una contracción refleja de estiramiento. Es una respuesta propioceptiva, es decir, una percepción de movilidad, y luego todo esto lo inicia el uso muscular. Uso muscular está señalado entre las fibras musculares estriadas esqueléticas. El uso muscular tiene una cápsula, tiene un espacio intrafusal porque está dentro del uso. Tenemos fibras musculares intrafusales y una conexión nerviosa donde se encuentra aquí el axón mielinizado, motor, con su célula de Schwann. Tenemos el uso muscular con sus partes. 1. Fibras musculares intrafusales. 2. Cápsula de uso muscular con neuromuscular. 3. Espacio intrafusal. 4. Célula Schwann de un axón mielinizado aferente. Y 5. Fibras musculares extrafusales, las que van a estirarse. Uso muscular o neuromuscular, acá hay 2. Cercano siempre a las fibras musculares esqueléticas extrafusales. Uso muscular en corte transversal, también podemos ver a estas fibras musculares esqueléticas. Y ahora pasamos a músculo liso.
Núcleo liso ya sabemos que no tiene estrías, por eso es liso. Músculo liso son fibras musculares cortas, ya no son largas y cilíndricas como las fibras musculares esqueléticas, son cortas en forma de uso. Tienen los extremos adelgazados. En el centro tiene un solo núcleo único central, que es un poco ovoide o a veces alargado el núcleo. Y acá lo vemos, este es corte longitudinal. Vemos los núcleos. Un núcleo representa a una célula, entonces acá hay una célula y acá habrá otra célula. O fibra. Entonces las fibras son cortas y terminan adelgazadas en los extremos. Voy a tener un corte longitudinal. Tenemos aquí 3 fibras musculares cortas, forma de uso, núcleos aplanados, ovoides a veces. Este es el corte longitudinal arriba y abajo corte transversal. Acá, corte longitudinal. Dice, el núcleo liso no posee estrías, son fibras musculares cortas, extremos adelgazados, un solo núcleo central, se ubica en la pared de los órganos internos, sobre todo en la pared del aparato digestivo. Pared, ¿a qué le llamamos pared? Al tejido muscular que se encuentra alrededor de una cavidad. Cavidad, por ejemplo, del aparato digestivo, prácticamente todo es cavidad, esófago, estómago, delgado, grueso. Esa cavidad está cercada de una parte sólida. Esa parte sólida es la pared, y la pared es muscular, y ese músculo es liso. ¿De acuerdo? Bueno, ¿dónde encontramos? Estábamos diciendo dónde encontramos. En la pared de los órganos internos, también vesícula biliar, útero. El útero tiene una cavidad, ¿no es cierto? Cavidad uterina. Y el resto de la pared, y la pared es músculo liso, como veremos al final. La pared de los vasos sanguíneos también. Los vasos sanguíneos tienen una cavidad, esa es la luz por donde pasa la sangre. Y esa cavidad tiene una pared con tejido muscular. Y también en la parte inferior de la dermis. Este es el dibujo de fibras musculares lisas, fibras cortas, solo núcleo central, alargado, extremos adelgazados de las células. El corte longitudinal y el corte transversal se ven redondos en el núcleo central. Corte longitudinal, corte transversal. Corte longitudinal para este lado. El núcleo representa una fibra muscular. Si hay muchos núcleos, hay muchas fibras, porque son fibras cortas. Y el corte transversal se ven como redondos. Solo corte longitudinal, músculo liso, no tiene estrías, pueden ver, las fibras musculares son cortas, terminan enlazadas en sus extremos. Corte longitudinal, revisen bien que no tenga estrías para dar una respuesta músculo liso, ¿no? Y el corte transversal corto. Bueno, lo último es un pequeño caso clínico de una mujer de unos 40 años que llega a la emergencia o de repente al consultorio porque ya tiempo viendo. Las emergencias son para periodos cortos de una enfermedad aguda, ¿no? No es que se admita en la emergencia. Entonces llega al consultorio porque ya nota desde hace bastante tiempo un abultamiento en el abdomen que sigue creciendo, ¿no? Entonces, y se le hace por si acaso un examen de embarazo, ecografías, etcétera, se detecta que tiene una tumoración, pero no pueden estar seguros todavía a pesar de algunos exámenes menos reactivos. Y se le hace una exéresis del tumor, ¿no es cierto?
se interviene quirúrgicamente y ese tumor voluminoso va a ser extirpado y vemos un tumor inmenso, 30 o más kilos de peso del tumor. Y entonces se hace un estudio anatomopatológico del tumor, ¿no es cierto? Y se hace este corte donde se ven fibras musculares estriadas, lisas, ojo, lisas, no hay estrías acá. Parecido a lo que nosotros hemos estado ofreciéndoles aquí en las láminas, fibras musculares lisas. No hay ninguna alteración como para presumir que puede haber sea maligno, ¿no? Porque también hay patología maligna de músculo liso, que es el leiomiosarcoma. Pero en este caso es solo un leiomioma. Leiomioma, leio, ¿qué significa? Significa liso. Mio significa músculo. Oma significa tumor, generalmente tumor benigno. Entonces es un tumor de músculo liso, benigno. Entonces aquí este leiomioma puede tener tres presentaciones. El leiomioma subseroso es cuando el leiomioma, o mioma seca si ustedes quieren, pero el nombre verdadero es leiomioma, está adherido a la parte externa y será un leiomioma subseroso. Cuando está dentro de la pared se llama intramural. Y cuando está dentro de la cavidad uterina, porque esta es la cavidad uterina, este es un útero, vamos a describirlo. El útero tiene adelante el cuello uterino, cervix. Este útero ha sido cortado en dos mitades. Esta es una de las dos mitades, por eso que vemos la parte interna. Aquí el cuello, que es la parte más anterior, tiene un orificio que es el canal endocervical, por dentro, un orificio central, que casi abierto, como si con tijera lo hayan cortado y hayan separado sus partes, o lo hayan cortado por mitad, más sencillo, y vemos esta. Entonces el cuello termina aquí y aquí está la cavidad uterina. Cavidad uterina que tiene aquí mioma también, submucoso. Esta es la pared muscular del fondo del útero. Bien, entonces estos tumores, cualquiera de ellos son benignos, sin embargo, cuando son submucosos, pueden producir severas hemorragias, porque ahí está, nomás este es endometrio. El endometrio, hay muchos vasos sanguíneos, hay un sangrado bastante profuso, produce anemias graves, y también en mujeres jóvenes en edad gestacional, pues les impide pues, el crecimiento del óvulo, porque el óvulo se anida acá y necesita, digamos, un medio ambiente adecuado, propicio para seguir el embarazo. Bien, hemos terminado el día de hoy. La próxima semana haremos el sistema nervioso. Luego, antes del inicio, cuando ustedes recién llegan, tomaremos el examen, termina el examen y vamos a dar van a entregar ustedes su atlas grupal. Y inmediatamente después de que entreguen el atlas grupal ya deben tenerlo listo, porque a veces veo que algunos grupos, esto ha sido el siglo pasado, vienen recién a compartir sus partes del atlas y demoran en armarlo, no hay tiempo para eso, así ya lo deben tener listo. Okay. Y la clase inmediatamente después de entregar los atlas. O sea, va a estar bastante atareada la semana. Doctor, entonces la semana que viene son puros exámenes, o sea, prácticos con usted. Sí, pero porque el teórico son solo días, si no me equivoco. El teórico, según el doctor, hoy día en la tarde, en la noche va a fijar la fecha. Sí, pero el práctico con ustedes a la misma hora de clases. No, a ver, el examen práctico es parecido a este pasito que hemos dado, simplemente que tiene 10 diapositivas. Ya. Entonces dura un poquito más. La clase va a ser con el examen práctico, entrega del atlas y la clase.
El examen teórico es en una fecha donde ustedes no tienen clase, puede ser sábado por la tarde o domingo, también se puede fijar. Ya eso lo fija el coordinador. Lunes dijeron. Sí. Lunes 30. Sí. ¿Porque tienen ustedes fecha? Sí, así nos dijo el doctor Guzmán. ¿Cuándo va a ser? Lunes, pero falta la hora confirmar. No, 0-0 no, pues, o sea, desde la práctica 1. Desde la práctica 1, 2 y 3. 0-0 era para una práctica que ustedes pueden hacer sin hacer, pero no se presenta. O sea, el lunes. Claro, el lunes 30. Pero no se presentó en la cuarta. ¿Te tocaba ir? No creo. Yo no voy a presentar preguntas de criterio. No sé si la doctora Silvia ha presentado en el teórico. ¿Ustedes con quién lleva? ¿Silvia? ¿Ha presentado el criterio? No, conmigo, sé, pues claro, los sábados. Sino que tengo varios, los sábados tenemos con ustedes. Claro, 8:50. Claro, sí. El teórico, o sea, el teórico, las preguntas las dan los docentes de teoría. O sea, cada Silvia, yo también haré algunas preguntas. Y no sé quién más enseña teoría, creo que, no sé si la doctora Patricia, André, no estoy seguro. Alfaro creo que está ahí. Alfaro, Alfaro,